Gracias por su presencia. Antes de comenzar nuestro episodio de hoy, les propongo, hagamos juntos respiración consciente solamente por 2 minutos. El resto del tiempo, ustedes podrán continuar esta respiración consciente mientras escuchan el podcast. Iniciamos. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Continúa a tu ritmo. Siente cómo el aire entra y sale suavemente por tu nariz. En el momento presente, todo está bien. Lleva la atención a la punta de tu nariz y siente el aire en las fosas nasales. Estamos listos para comenzar, aquí y ahora, sintonizando con nuestra presencia. Buenas tardes, bienvenidos a En Sintonía con tu Presencia. Hoy tenemos a Dayani Castillo, ella es colombiana y por suerte nuestra va a estar aquí muy prontito en Ciudad de México dando una conferencia. Así que vamos a hablar con ella de las enseñanzas de estos seres de las estrellas que transmitieron a su padre, cómo ella pues ha aprendido de todo esto y que nos comparta lo más que se puede en este espacio sobre esto porque la información es muy y muy valiosa. Así que vamos a recibir a Dayaini, que ya está aquí. Bienvenida desde Colombia, gracias. Roxana, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Saludos a todos y bienvenidos a este espacio tan maravilloso donde puedo compartirles aún más sobre la información de este contacto con seres extraterrestres que tuviera mi padre en los años 70 y le dieran toda esta información, no solamente para él, sino para la humanidad, y que es una experiencia maravillosa, valiosísima y enriquecida con información de todo tipo. Sí, enriquecida, así como Enrique Castillo. Dime una cosa, ¿has visto algún otro contacto que tenga tantísimos documentos como el de tu papá? Yo en español al menos no. No, mira, yo he hecho como el estudio y hasta donde me ha llegado la información, he recabado, investigado. Digamos que el caso por eso es nombrado el mejor contactado del siglo en ese Congreso de Wiesbaden, Alemania, porque le dan una información impresionante y también es muy particular la manera en que lo contactaron. Sí. Porque en las redes usualmente hablan de la abducción de Enrique Castillo y ahí hay una equivocación muy grave,
porque una abducción es a ti que unos seres te llevan sin realmente ninguna autorización de parte tuya para tener una interacción física. Entonces, esto es totalmente diferente. Fue planeado por muchos años de diferencia para el encuentro final físico y telepático que tuviera papá. Entonces, ahí ya hay una gran diferencia. Muy particular es que hubo 23 contactados más a nivel mundial, una mujer presente allí y que le dieron también una información en el Alto Perú a todos. Hasta el momento no supimos, mi papá tampoco supo si exactamente le dieron a cada uno la misma información o había algún tipo de variación. Pero en ese momento que se hizo, en ese encuentro físico y que los llevaron en nave y los llevaron a esa, decimos nosotros, pues como una ciudad interna, pues porque no se ubica, no se conoce, entre Marcahuasi y Machu Picchu. Entonces allí vieron ya personas, familias enteras que habían sido en su momento y en esa época de los 70, por supuesto, invitadas a ser parte y tener unos aprendizajes muy importantes. Papá nos decía que ya para el 2020 iban a empezar a salir estas personas para ayudar a comunidades y al planeta a, digamos, como a organizarse para todos los eventos geológicos y el tema de la guerra que venía, para dar unos saltos en el asunto de me voy para el campo, cómo hago, ir avanzando en estos procesos. Imagino yo a estas alturas que tiene que ser en esos puntos donde van a quedar los remanentes, obviamente en Colombia y en parte de Latinoamérica, que eso es súper importante. Entonces, bueno, súper invitadísimos porque es que esta información es muy característica, muy bella, maravillosa. La experiencia de mi padre, la tuvo física, la tuvo telepática, tuvo también una experiencia espacio-temporal. Esa es una historia muy interesante que está en los libros de mi padre, que lo llevan al templo de Landak. Y mira que nosotros en vida con papá le decíamos, pero papá, ¿quién era? Porque allá está Ram Ridam, que asumimos obviamente es un maestro, él nunca mencionó ni que era el maestro Jesús, ni que era fulanito de tal, pero asumimos que era como un logo solar o alguien con muchísimo conocimiento, muy importante, y a mi papá le dejaron ver el templo, acercarse a este personaje también, interactuar y también ver como un libro de páginas de oro donde estaba la historia de todos. Esto es impresionante. El disco solar también, mi papá vio un disco inmensísimo, como un, pues de oro, pues, y esa experiencia me parece fantástica. No he escuchado realmente, Roxana, algo parecido siquiera o similar, no lo he escuchado. Y sí le dicen que investigue todo lo que pueda sobre el Landak. A mí me parece interesante y hasta hoy yo no he encontrado nada, Roxana, y me he puesto a preguntar por todo lado, a leer, a ver si hay algo, a usar también la IA, ya que hoy tan alimentada que está de la cultura, de las religiones, de la política de todo el mundo, y aún no hay nada, un vestigio sobre eso. Entonces, pues, bueno, queda para la investigación a ver si se encuentra se vislumbra alguna información, pero es muy interesante. Dentro de estos contactados, pues como te comentaba, viene Karenka desde el contacto de Marla, desde el grupo, y ellos tienen esa información igual, pero es exacta. Parte de esa información se la muestra mi papá, se la lleva a Karenka y papá recibe una información y ya empieza a recibir él directamente la información específica Ujú. que estaba destinada para que él la recibiera, y él a su voluntad, porque mira que me paran en la calle y me preguntan, Dayaini, ¿cuál es tu misión? Ya que eres Ajá. contactable. Le dije, no, yo no tengo ninguna misión. ¿Cuál misión? Mi papá no la tuvo, mucho menos la voy a tener yo. Realmente todo esto, esta información, este legado de mi padre es porque algo en mí allá profundo desde niña, estando al lado de mis padres y con sus enseñanzas,
me marcó profundamente en el espíritu. Y me ha dado siempre una sed de investigación sobre esto y porque toda mi infancia y mi vida ha estado rodeada de sucesos paranormales, experiencias rarísimas, y eso me ha hecho llegar a tener unas experiencias fantásticas desde de todo tipo, de enfrentarme hasta alguien que está poseído varias veces, identificar eso, o sea, son muchas cosas, no sé, ver al muerto, se me han aparecido demonios también, le he visto demonios a personas, parásitos, de esos terribles. Entonces, esto me da como, entre comillas y paréntesis, la ansiedad. Quiero saber más, por qué, cómo funciona, qué tengo que hacer, cómo lo desarrollo, por qué pasa esto, dónde busco esta información. He tenido una vida donde siempre he soñado y he soñado lúcidamente. Entonces, en estas prácticas que yo a estas alturas me doy cuenta y hablando contigo, yo decía, oye, yo no tengo un maestro, yo no tengo a nadie que me haya dicho, Dayani, mire, este es el libro, hágase la práctica, tales, sino que más bien me he enfrentado como a esa inquietud de cómo resuelvo esto o cómo lo entiendo o cómo lo puedo practicar. Y eso me ha llevado a hacer mis propios estudios y mis propias experimentaciones que me han ayudado un montón en el tema de la ensoñación, de la protección para cuando tengo un viaje astral, para protección cuando me encuentro con alguna entidad, cuando siento algo, del desarrollo de la intuición, que es tan importante. Entonces, de tantas cosas que uno no le hace caso a la intuición, pues he tenido mis experiencias donde, pues madre, ya yo lo sabía, ¿sí? ¿Por qué no hice caso? Entonces llega uno a un punto donde ya me hago caso para absolutamente todo, todo lo que yo siento, todo lo que yo percibo, bueno, y los desarrollos que uno empieza a tener. Yo no me considero ni la maestra churrumpupún y que me tienen que seguir y se hacen así ya está. Más bien Ya. me he dedicado a enseñar, pues, desde que soy maestra en artes plásticas, entonces he sido maestra de colegios, de universidades, etcétera. He estado en proyectos culturales. Y esto me ha ayudado también todo el tema del desarrollo pedagógico y lo he aplicado para poder enseñar toda esta información a las personas también que quede como más fácil de entender y de poner en práctica. Entonces, esta información de mi padre, la que tiene Marla, por supuesto, porque eso se cruza formidablemente, es la misma información en ciertos aspectos. Cada uno tiene sus particularidades correspondientes al contacto y también Pablo Hauser, que me dejó muy asombrada cuando leí sus libros porque es parte de la información exacta. Yo hice investigaciones, averigüé, y lo poco que encontré sobre eso, me han dicho, no, él no perteneció al grupo de Marla. Entonces eso lo hace más fascinante, porque tiene también una experiencia donde llegan los seres, lo contactan, lo ubican en una cafetería, en el aeropuerto, lo esperan, lo llevan, le enseñan, pero la información, oh, yo decía, es un cálculo, pero igualito, no lo puedo creer. Es a los únicos que yo le he visto. Oye, ¿y fue en la misma época este otro señor también? Sí, yo creo que fue también por esos años de los setentas, ochentas que tuvo, es que todos ellos tuvieron ese contacto más o menos En la... em- por esa época. Y a Ajá. hoy yo me pregunto, Roxana, nadie tiene contacto con los mismos. Y mira que yo venía hablando también hoy con una persona, una amiga, y en estos días yo decía, bueno, yo he visto, porque a mí me gusta mirar, obviamente, los nuevos contactos o los que dicen que tienen experiencias. Y, por ejemplo, he revisado información de contactos que dicen haberlo tenido con seres de Venus. Nada que ver con la información de los venusinos que contactaron a mi papá, de los venusinos que contactaron a Marla y a Karenka, y nada que ver con la información que nos dejaron, porque esa información que le dejaron a Marla y a Karenka es la misma que le dejaron a mi papá de los venusinos. Entonces yo digo, ¿por qué hay unas variaciones? ¿Por qué no concuerda la información? Entonces, ¿quién está diciendo mentiras? Porque es así. Entonces, los que dicen que son venusinos, pero no son venusinos, ¿o por qué está eso así de dispar
en estos contactos que no, digamos, están dentro de la franja de la época donde ellos estuvieron acá y dieron la información. Es impresionante. Entonces a mí me surgen muchas dudas realmente. No he visto, a excepción de Alex Collier, que pues lo que alcanzo a ver en español y estas traducciones durante varias décadas es una cosa abrumadora, impresionante, por supuesto, con un detalle increíble y estoy segurísima que lo que dice el señor es verdad y es la realidad porque ahí uno conecta informaciones que les Ujú. han dado a ellos, a estas personas en estas épocas, a Marla, a mi padre, a Pablo Hauser, y empieza uno a hacer conexiones y dice, sí, eso que le dijeron, eso es lo mismo que le dijeron a mi papá, sí, claro, eso es lo que se filtró y le enviaron, claro, esto es lo que se sabe, porque por ejemplo a mi papá en vida siempre le llegó muchísima información que está clasificada y mi papá la divulgó en todas sus conferencias, que a mí me parece eso también súper interesante, porque uno siempre dice, ay, no, eso está oculto, eso no se sabe. No, allá hay gente infiltrada también que dicen, venga, esto toca llevárselo a fulanito tal que está divulgando y le dan información impresionante de estos archivos X, de estos archivos confidenciales, donde hablan de lo que ahora están hablando, que son estas civilizaciones regresivas que están en el planeta desde siempre. Sí, qué barbaridad. Yo cuando escuché a tu papá diciendo esta información, que bueno, supongo que nos platicarás un poco más en la conferencia, sentí, dije, wow, o sea, qué hombre tan valiente. De por sí me parece admirable y muy valiente, ya te lo dije la vez pasada, desde el momento en el que se da cita con ellos en medio de la nada, y esperando a ver a dónde lo llevan y lo suben a la nave, ¿no? Y él mismo dice, es que si yo pensaba que si me soltaban me caía, ¿no? Cuando iba subiendo. Digo, qué valiente señor. Y luego cuando dio esta información, pues todavía aún más valiente, ¿no? Y él cuenta también de estos seres, de pronto los hombres de negro y bueno, y tantas cosas que bueno, que se dicen, pero pues que te las diga una persona que ya ha tenido esta experiencia y que además su relato es tan real, aunque uno pues no haya visto las cosas, pero tú te das cuenta cuando hay un relato que es real, ¿no? Y bueno, Daya, tú creciste con tu papá escuchándolo de estos relatos, y a ustedes me imagino que se los habrá contado una y otra vez, y con estos documentos que tienes de él. Y antes de que entráramos aquí allá al aire, comentábamos que tú has estudiado tanto estos documentos que los has implementado a tu vida ya de una manera muy especial, porque no solamente es la información que está ahí, sino es cómo aplicar la información alrededor de todo lo que estos seres le dejaron a tu papá. No sé si quieres comentarnos algo sobre de eso, por ejemplo, algo de lo que le Sí, dejaron. Ujú. mira, eso es muy interesante porque, pues claro, uno, digamos, crece con estos seres maravillosos. Mi mamá todo el tiempo nos hacía ejercicios para meditar, para hacer telepatía, para tener visión remota, para adivinar tapes de los ojos y entonces qué estoy pensando, qué les estoy mostrando con las cartas Zener. O sea, esos eran los juegos nuestros y escucharle, obviamente, las lecturas. Salvador Freixedo iba a la casa, entonces ver a Salvador los libros me acuerdo tanto de Mi iglesia duerme, que eran las cajas que le daba mi papá de los libros, y yo, ay, yo quiero leer, lean esos libros, entonces es esa sensación maravillosa de aprendizaje. Y pues desde muy niña, obviamente, tenía unas experiencias increíbles, que mi hermano Orión me molestaba y me molesta a hoy que me dice, no, es que mi hermanita ve caballos alados, porque yo veía Pegasos y montaba en Pegasos y eso, entonces de niña. Y yo decía, ay, soñé con un caballo, no sé cómo, y era así, sé que tenía las alas, no sé cómo. Entonces, siempre yo tenía unos sueños y unas experiencias que las contaba y me molestaban muchísimo en la casa, como, ay, no, la niña, pues, tiene sueños de niña. Pero ya después me fui a dar cuenta que muchas de esas cosas eran reales. Entonces, algo de información que a mi papá y que nos decía siempre era, ustedes no se vayan a dejar poner un microchip,
ustedes no se vayan a dejar vacunar de nada raro, nada, nada de vacunas ya ahorita, nada. Ustedes, por favor, tienen que protegerse. A nosotros nos dejaron a mí, al grupo, el mantra del Ansala Potala. Eso significa en mi templo. Y uno hay que pronunciarlo 7 veces y hay una protección inmediata y activación de tu campo áurico y de tu yo superior. Entonces, él decía, en sueños, antes de dormir, de frente, como sea, hay que pronunciar esto todo el tiempo para la protección. Y uno queda ahí en mi templo, o sea, nada, nada desde afuera te afecta. Y yo decía, bueno, ¿y cómo hago esto? Pues cuando me atacaban entidades porque me pasaron cosas de adolescente, como por ejemplo, que sé que es una bruja, escuché una bruja, cómo caían en el techo, sé que es un brujo porque tuve un ataque de un brujo que fue horrible, pero eso es una historia larga, pero es que me pasan tantas cosas, pero he podido experimentar y saber qué es eso, o sea, tener las marcas acá del brujo de las manos y no poder gritar y yo saber eso y entonces estar en esa lucha porque ese brujo se me quería meter y no, pues yo no hacía fuerza y no dejaba, entonces, ¿qué herramientas, cómo hago para zafarme de esto? Todo eso empecé a aprenderlo, digamos, por cuenta propia y esta información la empecé a usar en ciertos momentos de vida. Obviamente, tengo mis etapas maravillosas, no me salté ninguna. Afortunadamente, gracias a Dios, mi infancia, mi juego, mis amigos, las experiencias, las acampadas, la subida de montaña, la pesca, la subida al caballo, la caída, tantas cosas maravillosas que me han pasado, pero que en esos momentos donde he necesitado esa conexión con Dios o con lo supremo, es donde fue más chica, ¿cómo es que se hace esto? ¿Cómo fue que funcionó? ¿Cómo es que se desarrolla? Y en un momento de mi vida realmente donde pasé una situación muy fuerte, que es como donde tú dudas de absolutamente todo en la vida y yo digo, creo que es el momento culmine de la evolución interna es cuando dice esto, nada, esto es cierto, porque está ocurriendo esto, qué es lo que pasa, esto no puede ser, no existe Dios. Uy, no, eso haber dicho eso fue una cosa brutal, porque grité al mundo literalmente así, ¿qué es esto? O sea, como buscando una respuesta interna definitiva. ¿Qué es esto? No puede ser que es esta cosa que está sucediendo acá. ¿Y por qué me está sucediendo esto? Y mira, yo tuve una sensación de un limbo, se me apagó todo, 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 todo inmediatamente y quedé como flotando en la nada. Y esa nada era el todo. Uy, y ahí esa sensación, no, eso te cuento porque no había contado esto, nunca me entró como los vellitos se me fueran de recordar. Y es algo tan importante, tan intenso, que era como haberme comunicado o estar en la presencia misma de Dios. Y cuando sentí eso, entonces como que, me relajé y sentí ese amor, ese todo, y fue fantástico. Entonces yo dije, no, sí existes. Inmediatamente algo era la información de tu papá. Ahí está todo. ¡Ay! Me enloquecí ahí mismo. Yo, ¡oh, Dios mío, la información de mi papá. Tengo que buscarla, los mensajes, ¿dónde está todo? Y empiezo otra vez esa búsqueda, esa información de adolescente que claro, pues uno no comprende tantas cosas tan profundas de niño ni adolescente y empiezo a buscar esto de jovencita y a averiguar cómo es que sucede, por qué, y me encuentro, digamos, es un reencuentro, porque tantas veces que el libro, que leerlo, que mi mamá, que mi papá, que fue, que subió, que bajó, pero a medida que uno va despertando, va adquiriendo conocimientos, uno entiende obviamente con otra profundidad la información. Y allí me encuentro con toda esta información y yo digo, no, esto todo es fantástico, pero ¿cómo se come? Yo decía, pero ¿qué hago con esto? O sea, ¿cómo lo implemento? Me está pasando esto, me enfermé, tengo esta situación, ¿qué tengo que hacer? Y fue un despertar, yo digo que ahí fue mi despertar hasta el punto de la comprensión de todo esto, me empezó a llegar una cantidad de información también así brutal y una de esas que recomiendo a todo el mundo y no es fácil tampoco de digerir son los libros de El Ser Uno de la peruana Franca Rosa Canónico de Scherán. Ella es una peruana que no es reconocida en su tierra, así como le pasa a uno que en la tierra de uno nadie lo ve, pero en Ajá.
exterior todo el mundo sabe cómo le pasó esta canalización y a mí me encantó y me llegó porque yo dije, necesito que me manden toda la información, ya estoy aquí canalizada, dispuesta a recibirlo y a entenderlo todo y realmente estaba en un momento de mi vida donde le dediqué, tú no te imaginas, yo pasaba derecho leyendo, leyendo y yo me quedaba dormida, era el otro día porque ya no podía más, pero esa pasión de la búsqueda de la verdad y del entendimiento. Y toda esta información la recabo, la busco, la saco nuevamente y yo digo, aquí hay respuestas. Y me empiezan a pasar una cantidad de experiencias que cualquiera decía, no, loquísimo lo que te pasó. Pero ahí entendí, carambas. Y tuve una experiencia, para mí una de las experiencias así brutales con unas entidades interesantísimas, nunca las he visto referidas por nadie más y tuve una experiencia vívida, real, no estaba dormida, no me estaba quedando dormida, no fue un viaje astral, fue una visita directa y tuve una experiencia pero impresionante. Y yo los vi a ellos porque era un femenino y un masculino y yo sabía quiénes eran. La vaina es que de todo eso tan intenso que siempre me pasa, recuerdos son fragmentos y cosas para retener esa experiencia. Yo me acuerdo que yo me levanté de la cama porque estaba en la cama pensando y me sucede eso. Porque mira que a medida que uno va teniendo experiencias, uno tiene que aprender a identificar esas características que llegan al cuerpo primero. Entonces, no sé, se me pararon los vellitos, me ericé. Uy, un pitidito por allá, que eso yo sé que ese pitidito algo me está pasando. Son sensaciones, cada uno la tenemos totalmente diferentes. Entonces, yo ya había tenido ciertas experiencias y por mi angustia de tenerla, que no, o sea, retenerla, ¿sí? Sí, Como que, ay, que no se me vaya la experiencia, yo abría los ojos y quedaba ahí para donde tenía que estar y la perdía. Entonces yo decía, no, yo me tengo que controlar, porque más allá no es miedo, sino es una sensación como de felicidad, de gozo, de que tú quieres, o sea, retener esa sensación y esa experiencia mucho tiempo. Y claro, como es tan diferente a lo que uno vive en el cotidiano y en la vida 3D, pues es muy sutil también que se te esfume. Entonces yo ya tenía mis experiencias de niña, adolescente, y cuando me empezó a pasar eso, yo empecé a sentir algo, y yo, ¡ay! Voy a tener una experiencia, voy a tener una experiencia. Y yo era, relájate, relájate, respira, 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 y empecé a respirar y me pasaron cosas, y cuando dije, ya, abrí los ojos, estaban ahí. Es impresionante, eso estará en algún momento, obviamente, en mi libro y en mis pinturas, de todas las experiencias que he tenido, pero muy interesante porque me dijeron algo que se me quedó grabado y me dicen, estábamos esperando a que despertaras. Nunca se me va a olvidar eso. Y yo era, ¡ay madre! Estábamos esperando a que despertaras. Y yo los saludé, los abracé y a mí me daba risa porque ellos altos y yo les decía, yo sé que ustedes no se untan de uno por todo lo que uno tiene, pero venga, yo los saludo porque hace rato no los veía. Es indescriptible todas las experiencias que he tenido tan maravillosas y siento que poder experimentarse uno mismo es la mejor herramienta que uno puede tener para poder capturar esas informaciones y el acceso que uno tiene a esas otras realidades. Es un trabajo, eso no sucede de la noche a la mañana y como bien me lo dijo él, estábamos esperando a que despertaras. Antes no había sido posible que yo abriera algún tipo de canal, alineara mis chakras para ujú, poder ver. Y mira que cuando tuve todas esas experiencias y tuve ese detonante interno, no pude volver a comer carne ni a oler la carne. Yo me vomitaba, Roxana, me vomitaba. O sea, yo pasé de comer carnes rojas toda la vida, el asadito, todo el tema, a no, me tocaba irme de la casa cuando mi mamá iba a preparar algo porque me da náusea. A hoy no puedo meterme en una carnicería porque, uy, no, terrible, terrible ese olor tan impresionante. Y uno coge un olor, porque las personas que comen carne yo les detecto un olor, hay un olor en su aroma particular. Y mira que desde ahí no pude. Entonces yo dije, obvio, en ese momento no dije, uy, desperté y no quiero carne,
sino que fue un revolcón de memorias, imagino yo, y de entendimiento y de información que me llegó y que comprendí acerca de todo esto. Y yo decía, estoy comiéndome un pedazo de cadáver, no puedo, no puedo. Eso fue terrible y duré como unos 10 años sin poder probar la carne y ya después empecé como con el pescado y algo de pollo, pero muy sutil, ya más pescadito que cualquier otra cosa, pero lo otro sí no lo puedo oler ni a metros. Entonces, son experiencias maravillosas de cómo tú te sumerges en estas historias, en estos aprendizajes, en cómo resuelves eso en tu mente realmente, porque es como tú te conectas con la información, más ya que te digan, mira, siéntate, respira, concéntrate, tu pantalla mental, olvida todo, pon la mente en blanco, sino es todo lo que empieza a suceder alrededor de ti. Y entonces, ¿cómo empiezas a aprender de tu cuerpo? Y cómo te habla. Y entonces que me dio la rasquiña, que ya me dio la espalda, que esta no, que esto. Entonces busca hasta que encontré cuál es mi posición o dónde lo podía hacer. Es más, imagínate que en estas prácticas meditativas que ellos dejan, que por cierto, yo lancé una práctica meditativa donde explico todo, es para unir los dos lados del cerebro. Ujú. Entonces, claro, yo me reencuentro con todas estas prácticas y yo me voy a poner, porque eso sí, disciplina de juiciosa toda mi vida, nerda, entonces eso para mí es fácil. Y me siento yo y cómo es, no sé qué, y me estudio eso súper bien, que no se me olvide, y me pongo a, mira, me dediqué profundamente más de como un año haciendo esa bendita meditación de la manera que ellos lo explican, ¿no? ¿Y dónde la tienes esa meditación en tu canal? No, ¿Dónde esa la? meditación la tengo paga en este momento. La dicto por Telegram, ya está toda la Ah, información, está todo el instructivo, todo cómo se hace. Y te cuento que cuando yo empecé a hacer eso, a mí me pasó. Yo asumo, porque claro, como esto lleva creo que un año que la lancé, muchas personas se pusieron a hacer la meditación y tienen todas las instrucciones, pero no les pasó nada similar siquiera, ujú, nada similar. ujú. Y entonces yo decía, ¿por qué ahora yo estudiando eso? Yo decía, ¿por qué? Yo te juro que hasta ese momento yo dije, es la meditación. Y sí, Ah, sí es la meditación, ujú, pero tú tienes que tener ciertas características del despertar para que puedas enfrentarte a experiencias. O sea, nada pasa sin que tu yo superior tenga una autorización de decir, si tú ya estás lista, o sea, cuando la gente ujú, me dice, Daya, ¿por qué vi a mi mamá muerta o al vecino o no sé? ¿Por qué me pasó eso a mí? Yo no quiero, porque usted ya está listo, usted ya está listo, así se lo niegue. Nada que llegue a tu vida no llega por casualidad, llega porque ya estás listo y puedes tener la experiencia. Entonces, ¿cómo la asumes? Es la ujú. diferencia que se hace ante las experiencias. Y tuvieras, eso me parece fantástico, me pasaron tantas cosas y tuve tantos aprendizajes duros, porque tuve aprendizajes muy fuertes, donde tuve ataques físicos, cosas graves, y ahí entendí cualquier cantidad de cosas, porque como te digo, no tengo un maestro que me diga, o no habían llegado personas a mi vida que me dieran otras instrucciones acerca de ciertas experiencias donde las tuve que aprender a los golpes, por decirlo de alguna manera, donde tuve que enfrentarme con cosas muy serias, donde yo tengo un espíritu, donde siento que puede ser un privilegio, o así lo veo y lo siento, donde no le tengo miedo a nada, y eso me ha llevado a unas zonas de riesgo en muchas situaciones, realmente. Siento que es un privilegio no tenerle miedo a nada. Tengo mis reacciones normales del ser humano de supervivencia, pero he hecho un trabajo para poder controlar y poder llegar a las experiencias y poderlas vivir. Pero son cosas muy fuertes, realmente asombrosas. Digamos que no podría hacer una comparación directa con la experiencia de mi papá, pero tampoco podría decir que es menos importante
todo esto que me ha llevado la experimentación. Yo digo que tiene que ser una parte como de Jacobo Greenberg, que es cómo se hace, no sé qué tal, y allá se metió y descubrió y vio. Eso así yo he sentido mi vida. Y eso es lo que yo he hecho, por eso digo que no tengo una misión de vida. Yo le cuento a la gente, tengo una experiencia sobre muchas circunstancias, temas, donde sé cosas y sé cómo se suceden, sé cómo se pueden lidiar con eso, hasta dónde sí, hasta dónde no puedo llegar. Muy interesante y eso es lo que trato de comunicarle a las personas que se acercan a mí y realmente quieren entenderlo, porque algo que me ha dado la experiencia de todos estos fenómenos es que la gente quiere es que uno le haga el trabajo y ya, que yo esté libre de todo Mm, mal y yo te pago y tú sáname, tú cúrame, tú alíñame, tú límpiame, tú protégeme, tú dame y eso no funciona así. Y esas mm. experiencias espero lograr pronto poderlas llevar al libro, porque sí me ha costado el tiempo para dedicarle, pero quiero contar todas estas cosas tan increíbles porque realmente tienen eh, un contexto impresionante, muy poca gente cercana a mí sabe mis historias completas, eh, porque evito realmente eh, ¿cómo decirlo? La gente como lo idealiza a uno. Y Sí. entonces siempre me preguntan, Roxana, por ejemplo, ven, ¿tú eres contactada? Entonces, si yo estoy segura que yo digo sí, iba a tener una agenda de 3 años de consultas. Pero como digo no, entonces, no, esa no está contactada. Ya. Y se cierran y digamos que desde la experiencia del conocimiento que tengo ante todas estas cosas, pues se están perdiendo de mucho. Entonces, Claro, pero a ver, aquí lo interesante es dices, no tengo, no tuve maestros, pero tu mamá y tu papá desde pequeña ya los estaban entrenando a ustedes para que recuperaran esas habilidades que todos tenemos, pero que hemos olvidado. Entonces, de alguna manera ahí, pues tú ya tenías eso abierto, más toda la experiencia de tu papá y de yo siempre bromeo contigo, pero para mí es completamente real, o sea, tus padrinos, los extraterrestres, porque yo no creo que ellos, o sea, yo pienso que si ellos ya tuvieron una experiencia tan importante con tu papá, estoy segura que que están al tanto de todo lo que lo rodeaba o lo rodea de su familia, de, bueno, él mismo cuenta cómo iban a ver a su familia, cómo los veían a través de las paredes, cómo hasta el perro reaccionaba. O sea, ellos saben todo, ¿no? Y yo pienso que hay algo ahí familiar que tiene que ver, que no puede separarse del contacto de tu padre, ¿no? Y todos estos habilidades que se despiertan en ti, pues también tienen que ver con una búsqueda, con la siembra de tus padres. Y y claro que hasta tu papá lo decía siempre, ¿no? Es que no me gusta que me vean como el que yo los voy a sanar, yo los voy a curar, porque pues eso no es así, lo mismo que estás diciendo tú. Desafortunadamente esto se distorsiona muchísimo. Pero aquí la tarea es, el mensaje siempre tuyo es, o sea, es uno el que hace todo, es uno el que se cura, es uno el que hace todo, ¿no? absolutamente todo. Mira, si uno quiere ser un buen meditador, pues tiene que practicar. Si uno quiere tener una experiencia, pues tiene que buscar la experiencia y alinearse energéticamente, organizar su alimentación, o sea, obra, acción, pensamiento y tu palabra. Si eso está afinadito, pues todo te fluye así, pero no puedo estar como coja en algún aspecto para querer tener una amplitud de una experiencia. Y de acuerdo, obviamente, a esa energía y a ese conocimiento, pues es que yo empiezo a vivir cosas, ¿cierto? Mira, algo, no sé, yo me siento muy afortunada, Roxana, tú no te imaginas de la vida que he tenido. Y no te estoy hablando de la fortuna material desde ningún punto, te estoy hablando desde la fortuna de poder haber tenido a los padres que tengo y de tener esa información de primera mano, porque mira, la sed de conocimiento que yo tengo no me la quita nadie. Y quiero más, y quiero más, y quiero investigar, y tengo millones de preguntas acerca de lo que yo voy entendiendo, conociendo, relacionando. Y siento que haberlos tenido a ellos
me dieron esa fuente, esa energía precisamente de toma. Y eso es lo que le pasa a todo ser humano, además, Roxana, porque es que hay algo más que me dicen, no, es que tú con esos papás, pero yo me pongo a pensar y no necesariamente es eso. Claro, hay una influencia energética, hay un vestigio genético en ellos, por supuesto, de ese trabajo, de esa labor, pero definitivamente estoy segura, porque tengo amigos también de lo que llamamos hoy camino espiritual en diferentes áreas, donde han tenido sus experiencias impresionantes por el trabajo que han hecho, ¿sí? Por las herramientas que han buscado, por el Claro. querer enfrentarse, por el querer, por decirte, vamos a hacer, no sé, una toma de yagé y toca hacer una dieta de mínimo 8 días, preferible 15 días. Entonces, estos alimentos por el que no sea el malestar físico fuerte, y tú lo puedas manejar muy bien y no tengas problema, deja estos alimentos. Y la gente, ay, tengo que hacer dieta, no, dejar el Ujú. vino, no, la carne, no. Y entonces no hacen caso, que eso es lo que pasa en cualquier terapia, en cualquier consulta, y llegan un día antes se hicieron dieta un día antes, entonces van a una toma de estas y la revolcada física, eso así se llama, revolcada física, es brutal. Entonces, no, eso es lo peor, eso es lo más terrible, eso es horrendo. A mí me pasó, pero por error, porque no entendí lo de la dieta. A mí me pasó la primera vez, sí, me dijeron, pueden comer pescado, y yo, ay, comí ceviche los 3 días de dieta de camarón, de camarón. No, eso para la No, 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 mezcla no. es gravísimo. Yo no sabía, pero bueno, me dieron un revolcón, pero al mismo tiempo fue una enseñanza impresionante Sí, que me despertó a cachetadones, pero me claro. despertó. Mm, Entonces, si ves, por eso digo a veces que no tengo maestros, es porque no porque no tengas tus referentes o este legado, sino que ujú. muchas personas tienen fortuna de tener a otros que les digan, Sí. mira, la técnica es esta, mira, la herramienta es esta, mira, ve por aquí tal cosa, mira, léete este libro, mira, sí, y uno tiene, o gente que dice tener contacto directo con su maestro y que el maestro me dijo y que el maestro me dijo. Digamos que en esos términos me Mm, refiero. Yo no he tenido a nadie que me diga nada, realmente que yo que escuche la voz, que es que el maestro, que es que me llamo ujú, fulanito y te voy a guiar. No, no desconozco, por supuesto, que tengo a mi yo superior, porque todo el trabajo que he hecho es para la conexión con mi yo superior, con mi ello, por supuesto, maestros ascendidos, etcétera, pero algo así de directo que yo te diga, no, es que a mí me hablan por acá y espérate, yo me conecto y te voy a decir que te dijeron, no, pero por supuesto que hay una incidencia, una inspiración constante. He ujú. recibido mensajes, eh, pero digamos, son cosas muy puntuales, de decir mensaje tal, le llevo un mensaje a Maussan, les llevo un mensaje a Maussan, ojalá salga con Maussan, se lo llevo desde Perú. Entonces son experiencias nuevas para mí y que, por supuesto, yo ya identifico que eso no es mío, ¿sí? Por toda la Sí. situación o lo que está en mi mente. Digamos lo más, eh, bueno, nosotros usamos mucho la palabra loco, ¿no? Pero lo más loco que me ha pasado en esa cuestión de uno escuchar una voz o algo fue en 2019, fue en 2018, estaba trabajando muy tarde, estaba en mi apartamento y ya eran como las 12 y yo no, esto está súper largo todo lo que tengo que hacer, entonces me recosté en un puff por un instante, yo dije, ay, no puedo, me toca descansar un tricito. Y recibí un mensaje, o sea, una voz, es la primera vez que yo escucho eso así de raro, Roxana, y es una voz que no es dentro de mi cabeza, pero tampoco estaba afuera. Esa es la manera en que tengo para describir qué fue lo que escuché. Una voz masculina que me dice, Dayaini, hola, soy Cyril Weiss, el mismo que contactó a tu padre. Yo voy a estar en contacto contigo pronto. Y yo, ¿qué? ¿Qué? Yo decía, estoy alucinando del cansancio. Yo decía, ¿qué es esto? Y yo, espérate, espérate. Yo cuento, se me da risa. Pues porque eso es muy raro, ¿eh? Eso es una cosa loquísima. Yo decía, Dios mío, ¿qué pasó? Y yo, mamá, por allá a medianoche, contéstame, me acaba de pasar esto.
pues así cosas así raras No, que ¿y ya no hubo continuidad de esto? no, yo no volví a escuchar, digamos, esa misma voz, no, y mucho menos como, ay, soy fulanito de tal, te vengo a dar tal mensaje, tampoco. Entonces a mí eso me dejó, yo siento que a veces me suceden cosas, es como para confirmar cosas que yo quiero hacer. Eh, pero no, no me volvió a pasar eso así. He tenido otras experiencias como por ejemplo, que no las voy a contar así largas, pero para ir a Perú tuve una, digo yo, anunciación del viaje como 3 meses antes por medio de un sueño lúcido, que yo no lo conecté, pero por nada del mundo hasta que no estuve en Perú. Y ahí fue donde lo entendí todo. Yo decía, no puede ser. Y sí recibí un mensaje también telepático antes del viaje, que yo quedé así como, "Oh, por Dios", y después del viaje y en mi estadía en Perú. O sea, yo voy a Perú y allá quedo como conectada. Es muy Ujú. diferente que estar acá en Colombia. Y yo era como, ¿qué es esto? Por Dios. Por eso te digo que traigo un mensaje para Maussan. Y que allá, por supuesto, lo compartí con los periodistas y amigos y contactados y gente con la cual me vinculé hermosamente en este país. Y les dije, a mí me dieron este mensaje y es este mensaje y me pasaron cosas. No, es que eso, lo que te digo, eso para el libro, porque es que son unos detalles donde tú dices, no puede ser. Mira, te voy a dar uno así de sencillo, donde ellos, digamos, antes de yo viajar la primera vez a Perú, me dicen, no tengas miedo. Lo que tenías que hacer en Colombia ya lo hiciste. Vas a ir a Perú. Y me repetían todo el tiempo, no tengas miedo. Tú estás con nosotros. De esto. Cuando yo llego a Lima a buscar el hotel, claro, alguien me estaba, por supuesto, colaborando con eso. Yo fui al congreso de ufológico en Ica y participé, la única mujer bendita entre los hombres allí. Y bueno, pasaron ciertas cosas, pero te voy a dar un detalle, por ejemplo, de lo que sucedió. Y es que llegamos a Lima después y no, el hotel que habíamos visto, no, lleno, el otro lleno, 3 hoteles llenos como a las 11 de la noche. Y entonces mi amigo me dice, no, espérate, me acabo de acordar que hay uno allí, vamos a ver. Y yo le dije, seguro ahí va a haber una habitación para mí, ese es. Bueno, nos fuimos. Llegamos al hotel y él me dijo, entra porque está en una vía principal, no puedo dejar el carro aquí mucho tiempo. Entonces yo entré a todo así, hay una habitación, listo, las maletas y me entré. Llego, tiro las maletas cansadísimo en el hotel y me habían dado la tarjeta del hotel. Yo me tiro en la cama y me pongo a mirar la tarjeta. Y el hotel se llama Casa Aika y mi perrita se llama Aika. ¿Tú cómo me explicas eso? Entonces, me sucedieron unas cosas tan maravillosas que siento yo que ellos me estaban diciendo todo el tiempo estábamos contigo y Mm. me sentí muy consentida, muy cuidada. Otra cosa que pasó, no, eso se los voy a dictar, se los voy a dar en la conferencia, porque son unos detalles. Digamos, uno dice aquí, ay, pero pues que la coincidencia, hay No. demasiadas cosas en ese viaje que pudimos ver que eso no es ninguna coincidencia. Es que, claro, es que ya empiezas a ver más allá, ¿no? Como dijiste hace rato, que comenzaste a conectar con tu cuerpo y entonces ya, una vez que comienzas a conectar, dijiste, ya, ese pitidito que está empezando a sonar es esto, ay, esta vibración de mi cuerpo, este temblor, ay, esto Ujú. que me enchina la piel. O sea, justamente como lo dijiste, pues así tal cual empiezas a ver las diosidencias y te das cuenta Correcto. que no hay casualidades. Totalmente. Entonces, mira que eso que tú acabas de decir nos pasa absolutamente a todo. Lo que pasa es que nosotros no estamos atentos o no le ponemos cuidado. Mira, a mí me han pasado cosas como tan sencillas en la vida y que por eso le hago caso a todo lo que yo pienso, percibo, siento, me llega. Si yo me levanto un día, y te voy a contar una historia cotidiana para que veamos cómo funciona esto. Un día yo salí súper temprano para irme a una reunión de trabajo. Y entonces yo y me llevé una blusa blanca. Y algo me decía, llévate otra blusa, llévate otra blusa. Y yo, pero llévate otra blusa. Y yo, pues madre, yo voy a hacer caso. Yo corriendo ya llevaba el bolso todo.
entré al armario y bajé otra blusa blanca, la envolví y la metí en la cartera y me fui. Tenía que caminar como 15 minutos desde mi casa de campo para llegar a tomar un transporte municipal. Entonces yo llegué y pasé por un lado específico, ya casi llegando, y mira, habían dos palomas y me cagan así, toda así la blusa, las gafas, todo y la blusa así, blanca, así. Mira, yo me eché a reír y yo dije, pues madre, menos mal. Yo, o sea, por eso me decían, lleva otra blusa. Yo me reí, cogí mi pañito, me limpié las gafas, me limpié aquí, entré a una droguería, yo, oye, qué pena, déjame cambiar. No, no hay baño, yo, no dejes entrar a nadie, yo, la puerta, me hice detrás de la puerta y ahí me cambié. Y salí. Y entonces yo no podía dar la risa, yo, esto es increíble. Y bueno, yo esperé el bus y no pasaba el bus. Y algo me decía, se canceló la reunión. Y yo, se canceló. Y me decían, no vayas, no vayas. Y yo, pero yo miraba ya mi teléfono, mi WhatsApp, nadie decía nada, no, sí, nos vemos. Yo, oiga, usted va en camino, sí, yo ya voy. Algo pasó, no, nada. Y yo dije, no, eso nos habían dicho que eso era, pero mejor dicho, el que faltara terrible. Yo cogí el bus y me decían, devuélvete, devuélvete. Mira, yo iba ya en mitad de camino para llegar a Bogotá y entonces esta señora, que era la que nos había citado, ay, se me olvidó decirles, pero me toca cancelarles, qué pena. Yo no podía la risa en ese bus. Y eso quiero dejarles a todos ustedes. Todo le llega a uno cuando uno está súper conectado. Todo. Solo que uno dice, ay, esas son cosas de mi mente. Es más, yo creo que a uno le pasan los pensamientos y ni siquiera les da la importancia, los deja ir y ni se acuerda. Y todas estas cosas a mí siempre me han dado una guía importante. Entonces la pregunta sería, ay, pero ¿quién te está diciendo? Pues mi yo superior, mi ángel Tú guardián, mismo, llámalo como quieras. claro. Pero ahí hay una conexión donde hay un cuidado, donde hay algo que yo estoy viendo más allá y donde lo puedo evitar cosas, Ujú. ¿ves? Y eso de los viajes, las personas, situaciones, negocios, si el ser estuviera conectado consigo mismo, estoy segura que nos salvaríamos de una cantidad de experiencias tan hartas, No, terribles, olvídate, este mundo sería otro. Es, totalmente. y solamente tenemos que escucharnos a nosotros Sí. mismos. O sea, No estamos tan necesito la desconectados. pitoniza, no necesito la pitoniza para que venga a decirme si sí o si no. Mm. Yo siento que estas cosas son más curiosidad, que a mí me encanta, te soy sincera, a mí donde me dicen que hay alguien así duro, no sé qué yo voy. Venga, yo. Sí, y he conocido un par, no más. Sí, 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 exactamente. Luego hay gente que realmente está bien conectada y otras, bueno, pues no, no tanto, ¿no? Pero pero es que tienen justamente eso de lo que estamos hablando. Sí, yo que he podido, gracias a Dios, a este programa, he podido entrevistar y platicar con varias personas así tan intuitivas. Su obediencia es brutal. O sea, estas personas que hacen eso y que tienen todas esas capacidades, las tienen porque son muy obedientes, porque se escuchan, Ujú. porque hacen caso a todos los mensajes que reciben. Entonces es justo lo que estás, diciendo. Hay que ser muy disciplinado pues para conectarse con uno mismo, para escucharse y desconectarte un poco de lo que hay afuera en el buen sentido, ¿no? No hacer tanto caso a lo que hay afuera como lo que hay adentro, que es tu propia verdad, tu propio ser. Ay, totalmente. Yo la Ujú. verdad sí quiero invitarlos a todos. Esa búsqueda es interna. Está muy bien escuchar las experiencias, pero yo les aseguro que las experiencias no se repiten igual, porque todos somos un ser totalmente diferente. Tenemos unas experiencias maravillosas cada uno de nosotros y por ende lo que llega a nosotros siempre es diferente, así use el mismo vehículo, pero lo voy a sentir totalmente extraño, me va a pasar diferente. Es algo hermoso y pues eso tiene sentido. Mira, cuando por decirte yo, ay, a mí me gustan las cosas ácidas, que hay gente que odia las cosas ácidas. Es así de sencillo, es tan simple como eso. Es el mismo limón, pero uy, en cambio yo me lo como así, me parece, uy, qué rico, delicioso. Es lo mismo, pero no hay una compatibilidad. Entonces, a medida que uno va
buscando sus herramientas, pues tiene las experiencias y ahí es donde uno aprende, porque es importante más allá del conocimiento, porque yo me he preguntado mucho eso, Roxana, por qué mi papá dejó de dictar todas estas informaciones que te cuento ya del tema espiritual y etcétera, y es porque la gente no tenía ningún tipo de interés. Entonces, uno para qué, y él me decía, hija, no le des perlas a los cerdos, ¿sí? Ten eso, y me lo decía todo el tiempo, eso yo lo aprendí, me dijo, tenlo presente. Entonces tienes que medirte hasta dónde, ¿sí? Hasta dónde das información, hasta dónde le dices algo a alguien. Si no hay reciprocidad, si no hay preguntas, pues para ahí. El ser no tiene sed de conocimiento, no tiene preguntas, no se cuestiona, no hay nada más que hacer ahí. Y lo único es a través del conocimiento, pero súper importante ponerlo en práctica, porque cuando hay una práctica, se integra y hace parte de ti totalmente. De resto se queda como, ah, sí, yo leí, ah, yo oí por ahí, punto. No hay un desarrollo del conocimiento. Esa es así. Y bueno, y justo a tu padre todo este conocimiento que le entregaron, que tú has podido poner en práctica, y tanto que habrá ahí, no sé si todo lo que él recibió está en los libros o hay más No. escritos, supongo, de familia que tienen ahí que hay escrito. Mensajes que mi papá difundió cuando estuve en toda su época del contacto en el ICIFE. Entonces mi mamá, por supuesto, era las que caligrafiaba eso, imagínate, Mm. titina máquina, y los tenía. Y ella resguardó esos mensajes hasta donde se pudo, la cantidad que se pudo. Y eso es lo que nosotros, digamos, tenemos en recuperación de las informaciones, ¿no? Tenemos esos mensajes originales porque papá, él realmente vio que era supremamente importante en su espíritu, en su alma, profundizar muchísimo en los temas proféticos y de los cambios del planeta en la humanidad y el tema geopolítico y de estos mensajes proféticos, porque hay varios donde está involucrada, por supuesto, la supervivencia del ser humano en la Tierra. Y que se han cumplido muchos. Totalmente. Mira, Roxana, que yo creo que en nuestra primera entrevista hablamos de eso y es que las personas decían que ya, que se acabó lo de ir a los Estados Unidos, que se va a firmar y todo, y a todo el mundo yo le digo, no, eso no puede terminar así. ¿Y cuántas veces han intentado firmar y tener los acuerdos y otra vez vuelve y se enciende eso y cada vez es peor? Porque en estas profecías le dicen a mi papá que va a haber un evento en Medio Oriente donde se va a creer que es la Tercera Guerra Mundial. Entonces yo siento que es esto lo que está por suceder, que no ha sucedido y tienen que usar algún tipo de arma atómica a algún nivel. ¿Por qué lo digo? Porque seguido de este evento se va a hablar de paz en el mundo. Y sí, claro, se ha venido hablando de paz y se han venido hablando de acuerdos de paz, pero resulta que ese acuerdo de paz dicen que lo van a firmar a nivel planetario, no unas naciones, sino a nivel planetario y para que se reúna el planeta para decir que esto no puede volver a ocurrir y que tienen que firmar eso, es porque tiene que haber un evento de estos graves. Estamos ahí así como hormiguitas, como hablaba el otro día con mi amiga Cristina, como hormiguitas ahí haciendo nuestro trabajo para que las cosas sucedan y el amor de cada ser se despierte y la unidad y la fraternidad y todas esas cosas. Y esperando a que esto no llegue a suceder y que esa gran alborada humana pues llegue saltándonos un poquito de eso que va a pasar, porque ya están pasando cosas terribles y no dejan de pasar cosas terribles, que no las sintamos en el lugar donde estemos, pues porque somos muy afortunados, porque quién sabe nuestras reencarnaciones, sabrá Dios que nos haya tocado vivir y a lo mejor ya estamos, ya pagamos todas, ya hicimos de todo, o nunca se sabe, ¿no? Pero pues cosas terribles están sucediendo, ¿no? Te he visto muy activa también con el tema de Venezuela, Uh -huh. ahí levantando mucho la voz para que, pues para que se ayude, para que nos unamos y esto. Y pues son cosas que de un día para otro suceden y que no te las esperas, ¿no? Entonces,
estar bien preparados y estar en paz. Totalmente. Y mira que muchas personas dicen, ay, no, es que tú quieres sembrar el miedo y el terror ante los acontecimientos, pero realmente toda esta información puede hacer la diferencia Ujú, ujú, en un evento de estos. Y que ujú. vimos varios videos donde las personas sí tenían en su celular activo lo de la alarma de Google Sí, y hicieron caso y salieron. Porque es que lo sí. que normalmente pasa es que, ay, me sonó, ay, me está temblando, va a temblar, y se quedan ahí. Aquí pasa mucho eso, porque a veces suena y no tiembla, y cuando no suena tiembla, entonces dices, ay, ya no sé qué hacer, ¿no? Mm, Claro, y mira, ¿cuáles son, digamos, los temas del llamamiento para la preparación? Comida. Hay que tener comida, hay que tener primeros auxilios, todas las cosas básicas para por lo menos entre 1 y 3 meses por si llega a pasar algo. Que si no hay luz, mira, tanto que han dicho que el apagón, tanto que han dicho que entonces que el internet, tanto que han dicho que el tema económico y que se va a quedar ya uno sin dinero y eso. Y no es entrar en pánico y entonces, ay, voy a sacar mis ahorros. No. ¿Por qué lo digo? Lo que uno tiene que estar es con previsión y que la familia sepa. Mira, en un caso de estos, puede haber una sola persona en la casa y se le cayó encima. ¿Dónde está el resto? O estábamos todos por fuera. ¿Y dónde está el punto de encuentro? ¿Cuánto tiempo me voy a esperar? ¿Cuál será el mensaje? ¿Dónde lo voy a dejar? O sea, tantas cosas básicas que uno debería tener. No es que uno esté pensando y co-creando una desgracia, pero en caso de, pues yo por lo menos tengo lo básico, ¿sí? Lo básico para la supervivencia o para salir o mirar qué hacer. Y más cuando hay estos avisos, por eso son las profecías. Ojalá que no, para eso son las profecías, para que no se Para cumplan. que nos, yo pienso también así. Hay mucha gente que no piensa así, pero yo sí pienso Claro, la así. profecía es para que no se cumpla, pero eso tiene Ujú, que trabajo interno, por supuesto, porque si yo espero que no se cumpla, pero sigo haciendo todo mal, o sea, si le están diciendo a uno algo, es precisamente para que uno tome una acción en relación a esa información y procure que las cosas sean diferentes. Entonces, si yo hago caso omiso, pues ahí voy a tener mi experiencia. Y también tiene mucho que ver, porque le digo a las personas, uno no sabe cuándo se va a morir, ¿cierto? A no ser que pues ya tengan una enfermedad muy desarrollada y ya el médico le diga a usted le queda tanto, punto. Y en eso ha habido milagros por los cambios que la claro. gente hace. Pero Ujú, el punto es que yo puedo tener todo aquí, tuve el búnker, y como yo no sé cuándo va a pasar un evento de estos, hoy me dio por viajar, no, me voy a otro país a viajar y el búnker ahí, ¿ves? Entonces sirvió, o sea, lo que quiero decir es que nada de lo que se haga es el boleto para yo voy a vivir y voy a estar feliz, sino que es una oportunidad de sobrevivencia y que eso las debo tener bajo la manga a ver qué. Hay mucha gente que dice, por ejemplo, y que uno debe tenerlo en cuenta, y lo dicen coroneles que he entrevistado sobre estos temas tan impresionantes, y es, normalmente uno quiere tener solo la maleta para salir corriendo en la casa y el mercado en la casa, pero debe haber otros lugares a los cuales yo pueda llegar si este fue el que se me cayó. Pues claro, es la ciudad, pues obviamente. Entonces yo tengo que buscar otros espacios con otras personas, familiares, etcétera, que estén más despejados en el tema que yo pueda llegar y pueda tener un alimento, hacer un fuego, etcétera, tener como limpiar agua. Son muchas circunstancias y que por lo menos debería yo tener el conocimiento mínimo ante un suceso en la región donde yo me encuentro, porque pues todos tenemos circunstancias geológicas totalmente diferentes. Y eso podría ser la diferencia. Hablando con los coroneles decían, nadie nunca hace, por ejemplo, una práctica de, bueno, usted sabe que las llaves tales y se va la luz o es de noche. ¿Usted cómo va a saber dónde está la puerta? Porque usted nunca ha hecho el ejercicio de irse gateando en la oscuridad de su casa y se va a pegar contra todo y nunca va a encontrar nada. O entra en pánico y no se sabe manejar. Y para eso, mira, el control de las emociones, la meditación, tantas cosas que uno debería estar experimentando realmente para poder tener oportunidades no solamente de salvarse uno, salvar a otra persona, a un animalito. Es importante en estos casos. ujú. Totalmente, totalmente. El control de las emociones. Mm. Eso, hay mucha ansiedad.
hay mucha ansiedad, hay mucha depresión y sí, poder mantenernos equilibrados, ya habremos logrado muchísimo ante una situación así y ante cualquier situación en la vida, ¿no? Simple hecho de no reaccionar, cosas simples, no reaccionar cuando se te atraviesa alguien en el tráfico en una gran ciudad. Ya estás, pues trabajando en ti, trabajando tu paz, en tu equilibrio, en tu energía y haciendo ya bastante bien por los demás, porque hay gente que de un chispazo se encienden y pueden causar un caos también, ¿no? Entonces, pues eso, ocuparse de uno por dentro y también de organizar nuestra vida de tal manera de que todo esté en orden para lo que sea. Sí, totalmente. Y bueno, ahí súper importante no tener miedo a la muerte. Cuando le tiene que llegar a uno no puede ser de otra manera. Es así, ya, punto, está escrito cómo va a morir uno. Entonces, pues enfrentarlo también, eso no, yo siento que eso no debe ser tan, o sea, re fácil, no creo, claro. No. Empieza uno a pasarle toda la película, pues por supuesto cuando uno la ve así como encima, ¿no? Cuando ya es de golpe, pues mejor ya ti, supo, no Sí. fue más. Pero tener la conciencia y el conocimiento de qué sucede cuando uno muere y para dónde va es muy importante, porque todo lo que uno tiene en la mente lo crea. Si yo creo que Ujú. voy para el quinto pailón del infierno, como decimos acá en Colombia, pues allá llego porque eso es lo que yo creo, porque estoy lleno de culpa y yo mismo me juzgo, entonces yo digo, uy, no, yo hice cosas muy malas, entonces seguramente voy a llegar es allá. Mira cómo es la mente de increíble y porque no conozco otra cosa. Es como cuando yo hablo, bueno, pues es que el que se le presenta al demonio es porque es religioso y pues ha visto eso y su fenómeno negativo es eso, pero muy seguramente si yo conozco los extraterrestres y sé que son los negativos, pues puedo tener la presencia de identificarlo como un ser negativo porque lo conozco. Así como pasan las culturas que aparecen los grises y pues como no saben qué son ni nada, pues no les tienen miedo en algunas culturas y Claro. suben, bajan, nos enseñaron, cuidan allí, pues yo los veo corriendo, son los niños calvitos. Entonces depende mucho del conocimiento, realmente. Por eso es importante uno no quedarse solo con el que le llega, sino buscar en otros lugares esas informaciones Mm. para ver cuál es la diferencia, el por qué aquí sí sucedió así, por qué allá no sucedió así, qué hay detrás del conocimiento. Y por eso hoy vemos que muchas cosas, o sea, tenemos una apertura tan increíble, Roxana, al conocimiento del mundo y a hoy, con toda la tecnología y todo, no podemos decir, fulanitos de tal en el planeta tienen la verdad única y verdadera. No, Mm. teniendo ya acceso, porque antes uno decía, no, yo lo desconozco, tengo que hacer viajes eternos para mirar y conocer por allá. No, ya tengo acceso directo con la información, pero no podemos decir que es la única verdad. Uno empieza a No. encontrar coincidencias y el mismo punto a donde dirigirnos, pero no que sea la única verdad. Entonces, esto a mí me parece maravilloso e increíble, ¿sí ves? Entonces, nadie la tiene, es mi experiencia, Ujú. lo que yo he logrado vislumbrar, qué me ha ayudado, qué no me ha ayudado, y eso ayuda a otras personas a ver el camino, pero le pueden pasar cosas totalmente diferentes si decidieran hacer el mismo. Claro. Muy bien, bueno, pues ya próximamente nos vamos a ver aquí, Daya, ya en tierras mexicanas. Qué alegría, qué alegría. Jueves 16, vamos a poner aquí para que lo vean. La verdad, el fenómeno extraterrestre. Daya nos va a contar todo sobre este encuentro de su papá con estos seres. ¿Qué edad tenías cuando falleció tu papi? Él falleció en el 2013, 2013. Mm. Ah, bueno, no te Ya, ya. pregunto tu edad. Ah, Sí, porque te pregunté qué edad tienes en el 2013. Ah, bueno, no le voy a preguntar su edad entonces. ay, no. Es que Bueno, hace 13 años. Qué sí, rápido se va el tiempo. muy Y rápido. sí, se va bien rápido. Bueno, pero eres como la continuidad de todas estas informaciones que le dejaron a él. Y bueno, pues ahora tú experimentas todo esto, nos contarás qué le dijeron
toda su experiencia. Tendremos la oportunidad también de preguntarte ahí en directo de cosas que tampoco se pueden hablar aquí, que no se pueden hablar aquí, muchas cosas que sabemos que si las decimos, pues igual bueno, pueden pasar cositas, entonces ahí vamos a estar libres y poder preguntar muchas cosas a Daya. Va a ser en un lugar muy céntrico en Ciudad de México, ahí en la San José Insurgentes, cerca del Teatro Insurgentes, en una de las arterias más grandes de México, en la colonia en la delegación Benito Juárez. Jueves 16 de julio de 5 a 8. Inscríbete. Ahí está el WhatsApp 5521-992379. Es una experiencia en sintonía. Va a estar divino, va a estar maravilloso. Y van a ser 3 horas de conferencia donde la vamos a pasar y vamos a aprender muy bien. Vamos a pasarla muy bien y vamos a aprender mucho. Gracias, Daya. A ti, Roxana, y súper invitados porque como ven hay muchísima información y estoy segura que les van a encantar todos estos detalles de ese contacto tan maravilloso que tuvieron papá y de la información que le dejan. Voy a procurar contarles un poquito a grandes rasgos de cada mensaje, de cada información que dejan para que después ya lo puedan profundizar en los libros. Buenísimo. Y por cierto, bueno, los libros, si quieren hacer la tarea antes, que yo sé que muchos de ustedes, la mayoría ya lo conocen, pero si quieren hacer la tarea antes, pues pueden buscar los libros de La Nueva Alborada Humana. Están en PDF en internet y también en tu Telegram, ¿verdad? Lo estás Correcto. compartiendo. Sí. Ujú. Ahí me El escriben tele, a @dayaini y ahí me escriben y yo les paso el linkcito porque está privado el canal de Telegram y ahí pueden bajar los libros de papá, los mensajes y uy, muchos libros más, hay mucha información. Oye, este es tu Telegram, @Dayani. Sí, sí. Es que tu nombre no hay nadie que se llame así, al menos en este planeta, ¿no? No, es que les cuento, ese nombre es de un ser extraterrestre de Venus, de los comandantes que estaban en la nave venusina. Por eso mi hermano se llama Orión Yamaruk, que es los dos nombres de los comandantes. Mi hermana se llama Joninka y pues mi nombre Dayaini es de ellos. Qué bueno. Qué maravilla. Bueno, y luego tus redes, tu Instagram, @telurión y tu YouTube también. Sí, ahí en Instagram estoy como Telurión 3 y en YouTube como Telurión, en Facebook también, en TikTok también. ¿Dónde más? Ah, bueno, en X también me pueden encontrar. Bien interesante toda la información que les voy compartiendo en las redes. Entonces, bueno, y ustedes saben que uso más Telegram realmente porque ahí el tema de estar quitando la información y eso, vetando, no es Ujú. así de terrible, entonces tiene uno más acceso a la información en esa plataforma. Sí, tienes más libertad. Sí. Bueno, pues muchas gracias. Nos vemos el próximo jueves ya. Ya no falta nada. Ya estás con un pasito aquí. Así que bueno, ya vamos a poder vernos en persona, abrazarnos, escuchar a Daya y pasar un rato muy agradable y muy distinto. Esa experiencia a mí me encanta porque es una experiencia completamente diferente a la que uno puede vivir en un día cotidiano, ¿no? Hablando de estas cosas que tanto nos gustan. Gracias, Daya. Hasta muy Así es, prontito. a ti. Nos vemos pronto. Un abrazo y mucha luz para todos ustedes. Gracias.